Bueno, Shalom, muy buenos días para todos. Bienvenidos a Centro de Estudios Hebreos Teruá. Hoy con la clase número 135 del libro de Isaías. Para todos nosotros que somos estudiosos de la Escritura, es un placer reunirnos los sábados en la mañana, en el inicio de Shabbat, a estudiar el libro de Isaías, ¿no? Con gran conocimiento que Dios nos ha permitido colocar en estos materiales que ustedes ven ahí virtuales o los materiales que vienen impresos que son exactamente igualitos a los virtuales, ¿no? Vamos a empezar en el capítulo número 33. Vamos a colocar ahí 33. 33 y empezamos de la siguiente manera. Versículo 1. Hay de ti que saqueas y tú no has sido saqueado. Vamos a leerlo hasta el 9, que es un poquito el análisis de hoy. ¿Qué obras pérfidamente? Me tocó colocar esa palabra porque no, digamos que era difícil encontrar otra. ¿Qué obras pérfidamente y no obraron pérfidamente contigo? Cuando acabares de saquear, tú serás saqueado. Y cuando dieres fin a orar pérfidamente, obrarán pérfidamente contigo. Yuhebahei, ten misericordia de nosotros. A ti te hemos esperado. Sé tú el sostén de los oprimidos cada mañana, la salvación nuestra también en el tiempo de apretura. Causa de una voz tumultuosa, huyen los pueblos. Al levantarte tú, oh Yuhebahei, son dispersadas las naciones y será recogido vuestro despojo como la oruga recoge la hierba. Como corren de aquí para allá las langostas, así correrán los hombres sobre él. Ensalzado es Yuhebahei, sí, él habita en las alturas, ha llenado a Sión de equidad y de justicia. Y serán la estabilidad de tus tiempos, pero y serán la estabilidad de tus tiempos y fortaleza de salvación, la sabiduría y la ciencia y el temor de Yuhebahei será su tesoro. He aquí que sus valientes claman afuera, los embajadores de paz lloran amargamente. Desoladas están las calzadas, ya no hay viandantes, o sea, aquellos que sirven viandas o cocineros, ¿sí? El enemigo ha roto el pacto, desprecia las ciudades, no hace cuenta de hombre alguno. La tierra está de luto y desfallece, el Líbano está avergonzado y languidece. Sarón o Sharon se ha tornado en desierto y el Basán y el Carmelo sacuden sus hojas. Sí, pues obviamente es otro de esos textos muy complicados de leer si no tenemos un contexto histórico y como una meta-interpretación, o sea, más allá de la interpretación que uno puede hacer del texto, es decir, unificando los pasajes anteriores, pasajes siguientes y el contexto que estaba atravesando para aquel momento el profeta Isaías, que es como el protagonista de este libro, ¿no? Alrededor del cual está surgiendo la información o está viajando la información del creador hasta nosotros, ¿no? ¿Me escuchan bien ahí, amigos y amigas? ¿Están escuchando bien? Hola, hola. Sí, Sí, señor. señor. Buenos días. Hola, buenos días. Listo. Continuamos entonces. ¿Qué podemos identificar ahí entonces de este relato? Es un relato bien complejo, ¿no? Como se dan cuenta. Bien complejo y bien redactado. O sea, no solamente es el tema es complejo, sino que está también redactado de manera muy compleja. ¿Alguien tiene alguna idea? Bien, continuemos entonces. Devolvámonos nuevamente al uno.
hay de ti que saqueas y tú no has sido saqueado. Entonces, ¿a quién se puede referir en ese contexto esta frase? Les anticipo que no es a Israel, a Jerusalén, ni a Samaria, no tiene nada que ver con los hebreos, porque los hebreos poco hicieron campañas militares en otros pueblos, ¿no? Salvo la conquista de la tierra de Canaán, pero pues eso no fue como tal un saqueo, sino pues algo que Dios envió que hicieran y ellos hicieron hasta donde Dios también se los permitió. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué podemos captar entonces hasta acá? ¿Quién podría ser ese, eh, o esa ciudad o ese pueblo al que Dios está diciendo, hay de ti que saqueas y que no te han saqueado? Contextualmente la historia de Isaías en ese momento. ¿Quién podría ser? ¿Qué opinan? Piensen, en el contexto del libro de Isaías, ¿cuál puede ser ese pueblo al que Dios le está hablando? Ya les aclaré que no es Israel. ¿Serán los asirios? No sé. Sí, correcto. No sé si vaya por esa misma línea referente a esa ciudad. Correcto, es precisamente la ciudad de Nínive, ¿sí? ¿Por qué no es Babilonia? Podría preguntar alguien, o sea, ¿por qué aquí no podría cuadrar Babilonia? Porque históricamente en la época de Isaías, ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, en el 22, 25, 26, habíamos dicho que la ciudad de Babilonia para la época de Isaías era una ciudad muy pequeña, muy humilde, y que estaba sometida bajo el control de los asirios, el control de Nínive. Y que un día surgió allá en Babilonia, después del profeta Isaías, surgió en Babilonia una familia, en este momento se me da el nombre, que es la familia de Nabucodonosor, Aqueménida. La familia Aqueménida surge allá en Babilonia y ellos, siendo muy ricos, toman el poder y empiezan en lugar de quedarse quietos, empezar a construir alianzas con ciudades cercanas para un día atacar Nínive. Finalmente, cuando Nínive pierde una guerra en la tierra de Canaán, pues precisamente contra Judá, miren todo cómo está conectado, ¿no? O sea, los ninivitas pierden una guerra contra Judá y el texto de la Biblia dice que ellos perdieron por la mano de Dios. ¿Se acuerdan? Los 180.000 en el campo, los ratones y eso. Y volvieron a su tierra. Cuando vuelven a su tierra, al poquito tiempo, los babilonios los atacan y los destruyen. Sí, acaban con ellos del todo. Entonces, miren ustedes cómo la creación de un nuevo imperio, el imperio babilonio, tiene también que ver con los judíos. Porque si los judíos no hubieran derrotado, en este caso, si Dios no hubiera derrotado a los asirios, los babilonios nunca hubieran sido un imperio. Porque los babilonios estaban como a la espera de que Asiria perdiera una guerra gravemente y que se viera debilitada para inmediatamente llegar pues con todo, ¿no? A atacar y a destruir pues lo que era en ese momento el imperio más poderoso. Entonces, aquí esta recomendación del 1, hay de ti que saqueas y tú no has sido saqueado, es para Nínive, que es, vuelvo y repito, es el contexto histórico, no es la ciudad de Babilonia, es Nínive, porque para la época de Isaías, Babilonia aún no existía como una ciudad poderosa. Era una ciudad importante, pero no era una ciudad poderosa, ¿vale? Entonces, es Nínive. Entonces, hay de ti, Nínive, que saqueas y tú no has sido saqueado, que obras pérfidamente, ¿sí? Que obras pérfidamente. Buenos días, y decidí colocar el término pérfidamente, ¿cierto? Porque en español, eh, digámoslo así, que tiene un significado muy interesante y es no solamente de manera cruel y malvada, sino que también incluye el elemento de la traición, ¿sí? Y los ninivitas eran muy traicioneros, eran traidores, es decir, firmaban convenios, acuerdos con diferentes pueblos y finalmente los atacaban. Por eso Dios dice que el acuerdo que habían hecho los judíos con Nínive de no agresión
no iba a servir para absolutamente nada porque de todas maneras los iban a atacar. Eso dice el profeta Isaías en capítulos anteriores a este, ¿me hago entender? Entonces, perfidia es eso, es actuar no solamente de manera malvada, sino también actuar de forma, ¿cómo mencionarlo? Desleal. Sí, perfidia, que es la palabra en español, significa eso, deslealtad, pero como con mucha maldad. Una traición muy grave. Que obras pérfidamente y no obraron pérfidamente contigo. Claro, porque nadie se atrevía a romper los acuerdos militares que hacía con Nínive, porque es que Nínive era una superpotencia en aquella época, por lo menos a nivel militar. Cuando acabes de saquear, tú serás saqueado. O sea, Dios está advirtiendo a la Nínive que la iba a destruir una vez que terminara su labor. ¿Cuándo termina la labor de Nínive? Cuando caen en el campo de Sennacherib en manos de Dios. Entonces dice el texto, ¿se acuerdan ustedes que el texto dice que ellos volvieron a la tierra y los hijos del rey lo mataron? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese texto? Vamos a mirarlo para que vean que es totalmente real por si de pronto no lo recuerdan. Ya les voy a colocar por acá la cita Ellos eran los que paraban a la gente y los ponían como a la entrada de la ciudad. Correcto. Eran muy crueles, muy, muy crueles. ¿Cómo colocamos? Colocamos Sennacherib. Y ahí debe aparecer el pasaje. Segunda de Reyes. No, mentiras, más larga. Segunda de Crónicas. 32:22. Segunda de Crónicas 32:22. Vamos a leerlo desde el 20. Segunda de Reyes, de Crónicas, ¿no? Segunda de Crónicas. Ahora se me fue la cita. Segunda de Crónicas 32:20. Segunda de Crónicas 32:20. Vamos a colocar por aquí para que ustedes puedan ver en la pantalla el versículo. Entonces, segunda de Crónicas 32:20. Miren ustedes, esto está conectado con la profecía de Isaías. Hay un momento que no me deja compartir, está como un poquito lento la plataforma. Segundo que no me dejó aquí compartir, ¿por qué? No sé. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo número 20. Segunda de Crónicas 32:20. Dice de esta manera: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, si se dan cuenta que es contextual, oraron por esto y clamaron al cielo. Y el Creador envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Dice que los destruyó. Un solo ángel, no tuvo que enviar un ejército. Este se volvió, por tanto, o sea, el rey de Asiria, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Por qué lo mataron? No solamente para usurparle el trono, que esa era como la idea, sino principalmente por esa derrota militar, porque esa derrota militar le costó a los asirios su reputación de invencibles, ¿sí? De la reputación de invencibles, ¿cuándo terminó? Pues cuando fueron derrotados por el ángel del Creador allá en el campo de Sennacherib. Dice, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó el Creador a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de manos de todos, y de las manos de todos, y les dio reposo de todos lados. ¿Sí? Ahí está. Hasta ahí nomás yo creo que no sé. ¿Se dan cuenta? O sea, el texto encaja con la profecía que está dando Isaías un tiempo antes, ¿no? En el capítulo 33, volvamos nuevamente al capítulo 33.
Hoy sí es totalmente la mitad, ¿no? Hoy sí es la mitad del libro de Isaías, o sea, hoy llegamos a toda la mitad, capítulo 33. O sea, que nos vamos ahí en Segunda de Crónicas y Isaías 33. Sí, en Segunda de Crónicas 32, 20 y 21, coloquen Isaías 33, o en Isaías 33, 1, coloquen Segunda de Crónicas 32, 20. Dice de esta manera. Es cuando dieres fin a tu obra, a tu obrar pérfidamente, obrarán pérfidamente contigo. O sea, está advirtiendo que así como los asirios traicionaron a muchos pueblos, prometiéndole paz y luego atacándolos, a los asirios les iba a pasar lo mismo, que un pueblo les había prometido paz y luego los atacó. Ese pueblo es ¿quién? Los neobabilonios. ¿Sí? O sea, ahí está. La profecía contiene toda esa información, pero si usted no tiene un marco de referencia histórico, usted no va a entender nada. ¿Vale? Seguimos. Yuhebakei, dice el profeta, ten misericordia de nosotros. A ti te hemos esperado. Sé tú el sostén de los oprimidos cada mañana. La salvación nuestra también en el tiempo de apretura, ¿cierto? La salvación nuestra también en el tiempo de apretura. Si ustedes miran en el hebreo, ahí dice Yeshuatenu, ¿sí? Nuestra salvación. Yeshuatenu. Yeshuatenu. Dice el segundo versículo, lo voy a leer de la transliteración. Yuhebakei, Jonenu, Leja, Kivinu, Heye, Seroam, Levakarim, Av, Yeshuatenu, Veet, Sarah. ¿Sí? O sea, sé nuestra salvación. Nuestra salvación se escribe o se dice Yeshuatenu. Exacto, no Yashuatenu, ni Yishuatenu, ni Yushuatenu, no. Yeshuatenu. Sí, ahí está más que claro. Continuamos. Ten misericordia de nosotros, a ti te hemos esperado. Sé tú el sostén de los oprimidos cada mañana, la salvación nuestra, Yeshuatenu, también en el tiempo de apretura. A causa de una voz tumultuosa, huyen los pueblos. Al levantarte tú, oh Yuhebakei, son dispersadas las naciones. O sea, está diciendo que efectivamente la destrucción de Nínive es una obra de quién? Del Creador. El Creador solamente mandó un ángel y con ese ángel le bastó para llevarse por delante al ejército más poderoso de aquella época. ¿Se imaginan en la actualidad que él hiciera lo mismo? Harían un ridículo los ejércitos más poderosos del mundo. ¿Sí? El de Estados Unidos, el de China, el de Rusia, bueno, el que sea. Solamente un ángel le bastó al Creador para ponerlos en su lugar. ¿Vale? Seguimos. Bueno, el versículo 3 está relacionado con un salmo, que es el Salmo 68.1. Vamos a leerlo. Salmo 68.1. Ya lo colocamos por aquí para que se vea. Un segundito. Salmo 68.1. Entonces, así como Nínive traicionó a pueblos que les había prometido la paz, luego un pueblo que con ellos había hecho trato de paz, los terminó traicionando y destruyéndolos para siempre. Me refiero a los neobabilonios, ¿no? La generación o la familia aqueménida, que es la familia de Nabucodonosor, su papá, para ser más exactos. Dice entonces, a ver que se me trabó la pantalla. Dice entonces Salmo 68.1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como el lanzado el humo los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios.
mas los justos se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga de los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Entonces el uno nomás tiene que ver con Isaías capítulo número 33, versículo número 3. Voy a leer el de Isaías. Dice, a causa de una voz tumultuosa, huyen los pueblos al levantarte tú, oh Yuhebahei, son dispersadas las naciones. Eso lo encontramos también en el Salmo 68:1, para que coloquen la cita, la referencia ahí. ¿Listo? Entonces, en Isaías 33:3, coloquen la cita Salmo 68:1. Es importante que tomen nota de las referencias, aunque en el material está, es mejor tenerlo escrito en la Biblia, pues como para que quede claro, ¿no? Continuamos. Hay otro pasaje donde también encontramos relación, y es el pasaje del libro de Números, capítulo 10, versículo 35. Números 10:35. Miren lo que dice Números 10:35. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Creador, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ahí está la triple conexión, ¿no? Isaías, el original realmente sería Números 10:35. Tiene una referencia en el libro de los Salmos, Salmos capítulo número 68:1. Y por último, la última referencia sería Isaías 33:3. En los tres dice más o menos lo mismo. Dice, levántate, Creador, huyan delante de ti tus enemigos, ¿cierto? Y sean dispersados todos ellos. Que esa es una canción, ¿no? Huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia. Sí, o sea, la canción es genial porque yo me acordé fue de los versículos por la canción. Porque yo estaba leyendo el Isaías 33 y dije, ve, esto me parece conocido como de una canción. Y eso quiere decir que está en algún salmo. Encontré el salmo y luego el salmo tenía conexión también con el libro de Números. ¿Listo? ¿Alguna preguntita hasta ahí, amigos y amigas? Está quedando todo claro, ¿cierto? Si estamos tomando notica allá en casa. Sí, señor. Listo. Esa canción también dice más adelante que tu presencia gobernará sobre todo imperio, ¿no? Finalmente eso es lo que dice un poco eh, el libro de Lucas, ¿no? Cuando está contándonos que Yeshua va a ser colocado como el máximo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Continuamos entonces. Esperen un segundo que no me voy a cambiar ahora de pantalla, se quedó aquí congelado. Entonces, coloquemos por acá. Es que es como Google Meet que está fallando. Ya no vamos a devolver entonces al libro de
Isaías, ahí está. ¿Listo? Casi que nos deja cambiar. Dice entonces por acá, esperen que me devuelvo un poquito, en el 3, ¿no? Entonces, a causa de una voz tumultuosa, huyen los pueblos al levantarte tú, oh Yohebahei, son dispersadas las naciones. Y será recogido vuestro despojo como la oruga recoge la hierba, como corren de aquí para allá las langostas, así correrán todos los hombres sobre él. Se está diciendo que esa ciudad va a ser destruida de manera increíble, tanto que los despojos incluso van a ser tomados, y así como las langostas que se comen hasta lo último, así también serían todos los que entrarían a despojar y a destruir por completo a Nínive del imperio asirio, ¿correcto? ¿Sí estamos de hasta ahí? O sea, entonces es una profecía contra Nínive, de manera muy directa, ¿no? 5. Ensalzado es Yuhebahei. Sí, él habita en las alturas. Ha llenado a Sion de equidad y de justicia. Ha llenado a Sion de equidad y de justicia. No dice que él llena a Sion, dice ha llenado, o sea, como que llegó a ese punto, ¿correcto? ¿Qué es Sion? Es la pregunta que hemos hecho muchas veces en el libro de Isaías. ¿Qué es Sion? ¿Quién me quiere dar alguna idea de qué es Sion? ¿Qué recuerdan ustedes que era Sion? ¿Cómo así que él llena Sion? De esos dos elementos que menciona ahí, de equidad y de justicia. De equidad y de justicia. Pues Sion era precisamente la zona de Israel en donde habitaba la gente que administraba la nación. Entonces, cuando dice que él ha llenado a Sion de equidad y de justicia, quiere decir que va a traer un buen gobierno para los israelitas, ¿sí? O que más bien que sí que va a traer o que ha traído un buen gobierno para los israelitas. Y serán la estabilidad de tus tiempos y fortaleza de salvación. La sabiduría, la ciencia y el temor de Yuhet-Bajei será su tesoro. ¿A qué época se refiere? No se refiere al pasado, ni tampoco se refiere a nuestro presente. ¿A qué se refiere entonces? O sea, está diciendo que va a haber una época donde los dirigentes de la nación de Israel actuarán con equidad y con justicia. Hoy en día eso no se cumple. Y habrá estabilidad, habrá fortaleza de salvación, la sabiduría y la ciencia y el temor de Yuhet Bajei será su tesoro. Notablemente eso no ha ocurrido hasta hoy. O sea, ¿de qué época está hablando entonces este apartado? El milenio. Del milenio, correcto. ¿Quién va a ejercer ese gobierno positivo, ¿no? Del cual habla este escrito. Yeshua, él va a ser el líder, correcto. ¿Y quién va a acompañar a Yeshua en esa labor? Porque un gobierno no lo hace una sola persona. ¿Quién? El rey David va a estar ahí involucrado, correcto. Pero ¿quién más? Aparte del rey David. ¿Serán los 144,000? También los 144,000. ¿Quién más? Ahí vamos como por sectores, ¿no? Es como en Colombia, está el presidente, pero él no manda solo. Así quisiera. Está el Congreso, que se divide en dos, ¿no? Cámara de Representantes, 172 sillas, y el Senado de la República, ¿cierto? O la Cámara Alta, que son 112 representantes en este momento, ¿sí? Y también hay algo llamado la rama, esa es la rama legislativa, ¿sí? La del Congreso. Está la rama judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, el Supremo,
la Suprema Corte del Estado, ¿cierto? El Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación. Sí, o sea, hay mucha gente que está involucrada en el gobierno. O sea, creer que Yeshua va a ejercer el gobierno solo es totalmente ilógico. David va a ser rey en Israel, o sea que las naciones van a tener como unos delegados o unos reyes similar al cargo que va a ocupar David. O sea que va a haber una persona, por ejemplo, que va a ser el rey de China, pongámosle un ejemplo, ¿sí? En aquella época milenaria. También luego están los 144.000, están también quienes. Supongo yo que los 24 testigos o ancianos también están por ahí y por supuesto que también están los que van a resucitar en aquella época, ¿cierto? Ejerciendo algún tipo de cargo estatal, porque en el gobierno tiene que estar todo bien calculado y más si es un gobierno de tipo mundial, tiene que estar todo bien estructurado, ¿correcto? Supongo yo que los lenguajes se mantendrán. No veo en ningún lado que diga que toda la tierra volverá a hablar una sola lengua. No lo veo. Entonces yo creo que habrá pues multiplicidad de lenguas. Quiere decir que pues en el lugar que usted lo asignen tendrá que hablar esa lengua. Supongo yo para transmitir mejor la Torah. Seguimos. 5. Y ahí tendría mucho sentido el don de hablar en lenguas, ¿no? 5. 5 no, perdón. ¿En qué vamos? 6. Y será la estabilidad de tus tiempos y fortaleza de salvación, la sabiduría y la ciencia. Miren los elementos que van a estar presentes durante el milenio. La sabiduría y la ciencia. ¿Por qué son diferentes? ¿A qué indica que sean diferentes? Les pregunto. La sabiduría y la ciencia. ¿Qué indica eso? ¿Por qué lo separa? Si alguien tiene alguna idea, con mucho gusto lo escuchamos. La sabiduría me imagino que se refiere a la sabiduría divina. Bueno, la sabiduría divina, bien. ¿Qué otro concepto podríamos llegar a tener? Hola Sergio, buenas tardes compañeros. Hola. Una pregunta con relación a lo que mencionaban anteriormente, pues digamos que partiendo que va a ser en el milenio, ¿por qué no se puede, o más bien por qué se descarta el pequeño tiempo que hubo de buen gobierno en cuando estaba David y Salomón? Es decir, ¿por qué pasarlo al milenio? Pues entendiendo que el milenio, pues Vale. van a haber cosas muy buenas, pero también va a haber un principio y un final. Sí, vale, aquí no está hablando, digamos, de la época de David y Salomón, porque David y Salomón fueron mucho antes de Isaías, sí, aproximadamente unos 350 años antes de Isaías. Entonces, no está hablando allá del pasado, sino que está hablando del futuro, por eso dice, y será, ¿no? A futuro, me llamo ahí donde dice el 6, ¿no? Será la estabilidad de tus tiempos y fortaleza de salvación, la sabiduría y la ciencia. Y bueno, empieza a hablar como todos los demás, ¿no? Entonces, no está hablando como tal del pasado, ¿sí? Porque Isaías es casi 300 años después de David y de Salomón, que son contemporáneos de cierta manera. Entonces está hablando del futuro, ¿no? De un rey futuro. Y si tú analizas después, los reyes que vinieron después de Isaías, que son muy pocos, son solamente 5 o 6, ninguno de esos 5 o 6 reyes realmente fueron reyes buenos, la mayoría fueron reyes malos. De hecho, el único rey bueno es el que está aquí en la época de Isaías, que Dios medianamente tuvo misericordia de él. Pero el resto los que vienen son terriblemente malos, como esos Joacín, esos tipos eran malos. Entonces no hubo como tal ese gobierno de estabilidad y mucho menos de salvación. En la época de David, bueno, habría que analizarlo, yo creo que en la época de David no hubo estabilidad. El texto dice que él constantemente tenía que estar ¿qué? En guerras, ¿no? Y él le dice a Salomón, construye el templo, David se lo dice, porque yo que no he tenido paz en mis días. Claro, si no eran sus hijos, era el gobierno vecino, era el otro país que se les revolucionaba, era la propia gente que no quería que gobernara él, la época de joven cuando estuvo huyendo de Saúl. Sí, entonces dice, no, tengo que lo construyó usted. En la época de Salomón sí hubo paz, estabilidad de cierta manera durante aproximadamente 20 años, ¿no? Que fue el tiempo en donde el templo funcionó pues prácticamente de manera correcta. Pero después de eso viene la caída de Salomón con los ídolos y las mujeres, ¿no? Entonces, indudablemente está hablando del futuro, no está cogiendo un elemento del pasado, sino que está hablando del futuro. Es decir, serán, ¿no? Serán la estabilidad de tus tiempos de Dios y fortaleza de salvación, la sabiduría y la ciencia y el temor de Yuhet será a futuro su tesoro. ¿Sí? Nuestro pueblo no ha
o bueno, más bien, ningún pueblo de la tierra ha tomado la sabiduría y la ciencia como tesoros. Dime. Me gusta mucho el hecho de que está unida la ciencia con la sabiduría y quizá con un tesoro con, digamos, con el temor hacia el Padre, porque creo que mucha gente habla que el que lee la Biblia es un bruto, me refiero a que de alguna forma se ve como peleada la ciencia con, pues digamos, la espiritualidad, y es totalmente lo contrario. Esto aclara que la ciencia hace parte del creador, entonces me encanta. Correcto, la ciencia es parte de la cultura hebrea y del creador, ¿sí o no? O sea, no podemos hablar de creer en Dios sin ciencia. Tiene que haber, obviamente, un conocimiento de tipo científico, ¿no? Acertado, veraz, concreto, bueno, como quieran. Se me han constituido sí para engañarnos, pero pues, ahí está. Como todo, ¿no? La espiritualidad también todo lo han prostituido para que nosotros nos desviemos del creador. Ese es el secreto o el trabajo que hace Hasatán y sus potencias malignas, ¿no? Que precisamente ellos lo que generan es, pues, ese ambiente negativo, digamos, entorpeciendo el camino para que los seres humanos puedan conectarse realmente con su Salvador, ¿no? Hasta aquí de pronto alguna duda o pregunta. ¿Dudas o preguntas hasta ahí, amigos? Todo claro, ¿cierto? ¿En Google Meet está todo claro? Sí, señor. Y continuamos entonces. ¿Qué pantalla estamos viendo ahí? Continuamos. Ahí estamos bien. He aquí que sus valientes claman afuera. Los embajadores de paz lloran amargamente. Se está refiriendo, y miren el cambio, ¿no? Que sus valientes, no dice tus valientes. O sea, que estos valientes, ¿a quiénes se refiere? No está refiriendo a los valientes de Israel, sino a los valientes de qué pueblo. De Nínive. Por eso dice que aquí sus valientes claman afuera y los embajadores de paz lloran amargamente. Ahí no está hablando de Israel, ¿sí? Está hablando desde los embajadores de paz y de los valientes de Nínive que iban a ser, ¿qué? Pues destruidos, por supuesto. No iba a haber tiempo de paz para Nínive, sino de destrucción. Seguimos. 8. Desoladas están las calzadas. Ya no hay viandantes. Sí, un viandante es una persona que sembraba y de eso que sembraba salía a vender él mismo su comida en puestos ambulantes o en la calle, ¿sí? Ya fuera preparada o digamos cruda, porque en la antigüedad también habían puestos ambulantes de comida preparada, ¿sí? Eso alguna vez lo hablamos en Pompeya, ¿no? Que les mostré que incluso habían encontrado en Pompeya los carritos de comida rápida fuera de los estadios, y que eso es muy antiguo, eso creemos que es moderno, no, eso viene de la antigüedad. Entonces, ya el creador dice que iba a destruir por completo que los caminos, las calzadas que representaban a Nínive, y ya tampoco iba a haber esos cultivadores o comerciantes. El enemigo ha roto el pacto. ¿Cuál es ese enemigo que ha roto el pacto? Arriba lo dijimos, que Nínive tenía un pacto con Babilonia de no agresión, correcto. Y acá dice que el enemigo de Nínive había roto ese pacto. ¿El pacto de qué? De no agresión. O sea, este enemigo que ha roto el pacto es Babilonia con Asiria, con Nínive. Ojalá lo puedan colocar porque después ustedes van a mirar de pronto el texto y no se va a entender mucho porque hay algunos elementos ahí complicados, pero yo lo estoy aterrizando para hacerme entender. Entonces, repito, desoladas están las calzadas. Él estaba viendo todo eso en profecía. Ya no hay viandantes a comerciantes de comida. El enemigo ha roto el pacto. ¿Cuál es el enemigo que rompió el pacto con Asiria? Babilonia, los neobabilonios. O sea que en el versículo 8 le van a colocar a ese que dice, el enemigo ha roto el pacto, es neobabilonia. O sea, miren que la Biblia desde tiempos antes ya estaba advirtiendo sobre la llegada de este pueblo que iba a derrotar a los asirios,
que para la época de Isaías eran el terror más grande del planeta en aquella época. Era el pueblo más fuerte y poderoso, y Dios tenía destinado que iban a ser atacados por unos mismos que les habían ofrecido en algún momento la paz. ¿Sí? ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta? ¿Dudas hasta ahí? Sergio, Cuéntame. Buenas tardes, buenos días. buenos días para todos. Bueno, es una pregunta así como medio, em, cuando, cuando el Eterno mandó a Job a que se arrepintieran, pues, ¿eso fue antes o sí, eso fue antes de esta profecía de Isaías? Perdón. ¿Cómo es que se llama? Jonás, perdón, me equivoqué. Ya. Jonás. Sí, 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 a sí, Jonás. a Jonás, a Sí, Jonás mucho antes. que predicara. ¿Cuántos años antes? Uy, habría que mirar la cronología acá. Espérame, la miramos porque yo realmente no recuerdo qué tanto antes, pero sí fue bastante antes. Sí, porque acuérdate que Yeshua lo dice, ¿no? Se levantará el día del juicio la generación de Nínive de la época de Jonás. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Pero no menciona todo Nínive. Bueno, ¿me ayudas a buscar por favor ese texto donde dice la generación de Nínive? Bueno, ahora como que no tengo aquí a la mano las cronologías, ¿será? Cronología del pueblo hebreo, cronología O sea, parcial. mi pregunta es, entonces, sí, creo que de alguna forma me entiendo la duda es, ¿esta profecía de Jonás y esta profecía de Isaías? Primero. O sea, las dos profecías de alguna forma se entrelazan para advertir a Nínive y las que se están portando mal. No, no están entrelazadas, porque es que Ok, son dos hechos diferentes. son dos generaciones diferentes. Por eso vamos a ver el texto. Porque una generación es la de Jonás, ¿sí? Donde dice, el rey de aquella época volvió a su camino y corrigieron y tal, ¿sí? Pero la época de Isaías era otro rey, ¿sí? Después, correcto. Pero, dime, siguieron con lo mismo, correcto. Habría que puntualizar es cuántos años después. Estoy mirando aquí a ver si encuentro rápidamente, pero no me encuentro por ningún lado. O sea, o sea que es un pueblo que siempre ha tenido esos problemas de, por decir, de corrupción y de todo, tuvieron con los reyes. Sí, correcto. Tenemos en qué año, bueno, no sé si lo tengan anotado en la Biblia, ¿en qué año es el libro de Isaías? ¿En qué año inicia el libro de Isaías? Y yo aquí encontré el de Jonás. Han mencionado las de 3245, ¿sí? El libro de Jonás es del año 3138. Entonces hagamos la resta, ¿no? Entonces, porque encontré aquí el de Jonás, pero no tenía el de Isaías a la mano. ¿Cómo es el de Isaías? 3200, ¿qué? 45 menos 3138 nos da que fue exactamente 107 años antes. ¿Sí? 107 años antes. O sea, en la época, desde Jonás hasta Isaías pasaron 107 años. Aproximadamente, ¿no? Y hay otro profeta que también habla de Nínive, que es, no me acuerdo si es Nahum. Me ayudan a mirar ahí rápidamente, vayan al libro de Nahum o de Habacuc, alguno de ellos dos. Y miren ahí cómo arranca, ¿sí? Tiene que decir algo de Nínive, destrucción de Nínive, Nahum o Habacuc, alguno de los dos. Esperen que yo también voy buscando acá. ¿Nahum? ¿Qué dice Nahum?
Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos. El Eterno es el celoso y vengador, el Eterno es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Claro, y dice que ese libro, en mis apuntes acá, que el libro de Nahum es del año 3302, más o menos, o sea, aproximadamente 60 años después de Isaías, ¿sí? O sea, que la caída de Nínive se va a producir aproximadamente, aquí como al ojo, porque estoy mirando las fechas al ojo, aproximadamente 60 años después de la profecía de Isaías, lo que es, no es mucho tiempo. Sí, de Nahum, sí. ¿Qué más? ¿Cuántos capítulos tiene Nahum? Creo que tiene 3. Nahum, esos son esos libros que no se le pierden en la Biblia, ¿no? ¿13? 3. 3. Ahí lo encontré, por aquí lo encontré. Entonces, Nahum dice los subtítulos, ¿no? Título del 1, la ira vengadora de Dios. Dice, profecía de Nínive, el libro de la visión de Nahum, de Elcos. El 2, anuncio de la caída de Nínive. Y el 3, destrucción total de Nínive. Sí, entonces ahí vendríamos como a profundizar que lo podemos incluir de pronto. Vamos a ver si de pronto esta semana lo retomamos un poquito para la otra semana, ¿sí? Donde podemos ver de pronto en el capítulo 33, ahí mismo, buenas tardes, como el 10 en adelante, ahí podemos ver de pronto, digamos, los elementos de la destrucción de la ciudad, ¿sí? Que están, ¿sí? Entonces, vayan buscando ahí en el libro de Nahum, sí. En el libro de Nahum, vayan leyendo de pronto, mientras que un segundito acá, vayan mirando ahí de pronto que encuentran las interesantes de la destrucción de Nínive, es 60 años después, ¿no? Se dañó la transmisión. Ya vuelve. Ya va. Ya se Aló. acerca. Es el que está ahí.
Ya va, ya va. Miren, ahí está conectado el audio. ¿Cómo escribo acá esto? Ay, no, yo creo que está en la página. Juan Pablo. No, porque es que No está tiene la- el micrófono. Sí, señor. Ah, ya viene Sergio, un momento. Se ocupó un momento, pero ya viene. Ah, ok, gracias. Que vayamos leyendo Nahum para mirar dónde, o sea, qué se encuentra más de Nínive. Ah, ¿estaban preguntando? Sí. Hola, hola. No, qué pena. Un pequeño momentico aquí que me tocó levantarme. Qué pena con usted. Estamos mirando el libro de Nahum, ¿no? ¿Alguien así en estos minuticos alcanzó como a mirar algo por ahí de esto? No. Igual lo voy a leer, me comprometo con ustedes a leerlo. Pues obviamente leerlo es un decir porque me tocaría estudiarlo todo, pero no lo voy a estudiar todo, voy a estudiar como un pedacito nomás para poderlo incorporar aquí a esto, porque yo sé que por allá en el capítulo 40 de Isaías vuelve a salir un poco la temática de Nínive, entonces allá de pronto lo podemos aterrizar más. Pero pues indudablemente son tres momentos distintos, ¿no? Uno es la profecía de Jonás, que esa generación pues volvió el camino. Sí, encontraste el versículo, Wendy, que te decía, que se levantará la generación de Jonás, ¿cómo es que dice? Mateo 12:38. Sí, Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. si se dan cuenta, se está diciendo esa generación de Nínive volvió a su camino porque escucharon a Jonás. Esa generación de Jonás es distinta 100 años después a la de Isaías y 60 años después a la de Nahum, que son todavía mucho más agresivos o malvados, donde Dios definitivamente decide ponerle punto final, pues, a esta gente, ¿no? A la gente de Nínive. ¿Sí me dice entender ahí la relación? O sea, Nínive la encontramos en tres momentos, el momento de Jonás, el momento de Isaías y el momento de Nahum, ¿correcto? El libro de Nahum es un libro que realmente yo no lo he estudiado a profundidad, conozco su contenido, pero no me he sentado como a mirarlo hoy porque habla mucho de Nínive. Y bueno, yo estoy enfocado más que todo en Isaías, que es donde estamos viendo en Nínive, ¿no? Pero el libro siguiente, el libro de Habacuc, de ese sí hay, o bueno, hemos hecho como un pequeño estudio por ahí, no está del todo terminado a nivel escrito, ¿no? Es un libro extremadamente profundo. En el libro de Habacuc, que es el libro que le sigan aún, hay una oración que es impresionante, ¿sí? Es de las mejores oraciones que hay en toda la Biblia y está un poquito oculta. Y está también el concepto del el justo por la fe vivirá, está en el libro de Habacuc también. Pero bueno, después hablamos de eso. Entonces, ¿hasta aquí ha quedado claro? ¿Sí quedó claro un poquito lo de Nínive? Tengo una pregunta. Cuéntame. De ti, Nínive, salió el que trama lo malo en contra del Creador. ¿Dónde dice eso, perdón? Nahum 1:12. Sí, Nahum 1:12. Es que yo lo pienso. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿hay algo más, digamos, como oculto? ¿O quién sería ese que trama en contra del Creador? O sea, no sé, como si espiritualmente hubiese algo más. Vale. Aquí no te puedo responder en este momento porque realmente no lo sé, ¿sí? No me tocaré ponerme a estudiarlo todo, vamos a hacerlo para más adelante. Pero realmente, o sea, la pregunta de la señora Claudia Pulido es en el 12, donde dice que de ti salió el que está en contra del Creador, ¿a quién hace referencia? No podría decir, o sea, realmente no tengo la respuesta en este momento. Puede hacer referencia, repito, puede hacer referencia de pronto a un rey, ninivita, que haya sido muy malo. O puede de pronto tener una referencia de manera indirecta a Satán, porque de todas maneras a Satán o más bien al anticristo, ¿no? No, y de Por- todas maneras, aquí en donde habla del rey, dice que no iba a, o sea, que ese rey no iba a tener como descendencia, o sea,
como que iba a cortar ahí La línea de sucesión. Ajá. Ah, ok. Puede ser referencia a un rey. Sí, repito, habría que analizarlo bien porque no lo tengo, pero después lo miraremos, ¿sí? Entonces dice, bueno, desprecia las ciudades, dice 8, para terminar. Desoladas están las calzadas y ya no hay viandes. El enemigo ha roto el pacto, desprecia las ciudades, no hace cuenta de hombre algún. Está refiriéndose a Nínive. La tierra está de luto, ¿sí? Y desfallece. El Líbano está avergonzado y languidece. Sarón se ha tornado en desierto y el Basán y el Carmelo sacuden sus hojas. Estas fueron posesiones de los ninivitas o de los asirios, fueron posesiones de los asirios en esa parte del mundo y quedaron abandonadas, pues digamos por su control, después de que cayeron en manos de los neobabilonios. ¿Me hago entender? Ahí va a ser clave una familia que es la familia de los aqueménidas, ¿sí? La familia de los aqueménidas. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Tenemos de pronto alguna pregunta? ¿Todo clarísimo hasta ahí, amigos y amigas? Sergio, Sí, Señor. cuéntame. o sea que en el libro de Nahum ya se cumple la profecía porque ya viene la destrucción completa en Nínive. Correcto, en Nahum ya es inminente. Sí, creo, si la memoria no me falla, porque como te digo, hace mucho rato que no tomo este libro de Nahum, me parece que la profecía de Nahum es algo así como 3 meses antes de la destrucción de Nínive. O sea, 3 meses antes. Correcto, 3 meses antes, me parece, anótenlo en lápiz porque ese hay que replantearlo para verificarlo, me parece que es 3 meses antes de la invasión neobabilonia que los tipos destruyeron Nínive, pero terriblemente, o sea, literalmente tiraron a borrar de la memoria esa ciudad. Hay muchas ciudades de la historia que fueron borradas de la memoria, o sea, no sabemos ni cómo se llamaron, ni qué pasaba ahí, y fueron ciudades muy importantes. Por ejemplo, en la ruta de la seda, los mongoles destruyeron cerca de 1000 ciudades, algunas de ellas con nombre hebreo, porque sencillamente ellos consideraban que había muchas ciudades en esa ruta y que eso aumentaba el crimen y demás. Entonces, Genghis Khan mandó a quemar casi 1000 ciudades. Y hoy en día no sabemos ni sus nombres, ni qué creían, ni quién las habitaba. Y con Nínive trataron de hacer eso. Sin embargo, pues el legado de Nínive es muy fuerte, que los ninivitas fueron los primeros que inventaron el tarot. Sí, entonces su legado sigue hasta el día de hoy ahí con nosotros, ¿no? El tarot, que la Torah prohíbe esa práctica de manera directa, porque es adivinación, ¿no? Brujería. Bien, ¿alguna preguntita hasta ahí, amigos y amigas? ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, señor. Bueno, vamos a orar y vamos a leer al Creador. Ahí terminamos hasta el versículo número 9. Espero que haya quedado claro del todo, que podamos seguir estudiando en las siguientes ocasiones, pues más, ¿no? 135, ¿no? Sí, 135 es la clase del día de hoy. Ahí vamos, o sea, nos tomó 135 clases llegar a la mitad de Isaías. Al ritmo que vamos, aunque capítulo 40 en adelante es otra cosa, o sea, ese es otro nivel. Eso sí es lo más duro. Yo creo que un capítulo nos va a tomar semanas enteras, pero suponiendo que fuera igual, o sea, que serían 370 clases, que sería pues, un montón, ¿no? Casi 5 años. Pero yo creo que nos va a tomar más tiempo de eso. Pero bueno, ahí vamos, a nuestro paso. Lo importante es seguir estudiando y que usted comparta los videos de Isaías conforme se van subiendo. Yo a veces duro semanas sin subir y luego de un momento a otro subo otro y así, pero voy a tratar de ponerle un poquito más orden a eso para poder subir más y más y más y más y más y tenerlos ahí. Lo que pasa es que los videos de la clase 80 hacia atrás son muy regulares, la verdad. El audio y el video quedaron muy mal grabados, pero bueno, de la 80 para acá ya tienen mucha más calidad porque ya es directamente con Google. Antes nos tocaba grabarlo con Facebook y era un tiro al aire. Ahora con Google vamos a la fija y el video nos queda en HD, ¿sí? Pero bueno, son detallitos que ya pudimos mejorar. Vamos a orar, vamos a leer al Creador. Les recuerdo también que ya abrimos las inscripciones para nuestros cursos del mes de junio. 3 cursos. Uno de la Yeshiva Mitkaen, donde vamos a ver la época prediluviana. Vamos a leer el capítulo 5 y 6 de Génesis. Es un material mucho más consistente que el de los niveles anteriores, porque son 2 capítulos. Y hay un tema ahí que es la genealogía, que tengo algo muy interesante con el hebreo, con valores numéricos,
con los nombres. Bueno, esperemos que lo podamos ver en el mes de junio. Yo todavía no confirmo fechas porque estoy cuadrando un poco mi calendario. Junio, que ya está pronto a empezar, ¿no? Faltan 6 días para junio. El segundo nivel es de la Cábala, de la fundación de 3 escuelas importantísimas que de seguro no las conocemos: la escuela Pumbedita, la escuela de Sura y la otra que se me va a olvidar en ese momento el nombre y siempre se me olvida y se me olvidó. Entonces son 3 escuelas que van a ser claves para entender la comprensión y el análisis de la Torá y la mística y la profundidad de la Torá en la tierra de Israel, y luego se van a mudar a Irán, al sur de Irán, donde había muy poca gente y no había persecución religiosa. Principalmente la escuela Pumbedita tiene unas cosas impresionantes de análisis de la Torá que me gustaría contarles en ese nivel. Entonces, segundo nivel. Y el tercer nivel es Yeshua, códigos gemátricos en el Tanakh. Nos queda Daniel 9 y también Isaías 53 para que sigamos mirando los diferentes códigos que hay ahí encriptados en el texto, ¿no? Entonces los invitamos, los 3 niveles, paquete Teruá, como siempre lo manejamos, o compre los paquetes, los niveles, pero no, los cursos que a usted le interesan y demás. 3 cursos. 60,000, los 3 cursos. O cada uno por aparte, pues sale mucho más caro, ¿sí o no? Innecesariamente. ¿Pero por qué los vendo por separado? Porque de pronto uno dice, no, yo no quiero estudiar Cábala, quiero ver solamente el de la Yeshiva Mitkaen. Ah, bueno, entonces solamente pues le vendo eso, ¿vale? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Creador. Milena, te escuchamos. Sergio, buenos días. Sergio, Buenos una días. pregunta. Bueno, no tiene nada que ver con los cursos que tienen ahí, pero sí en la página que ustedes tenían anteriormente de Teruá de Israel, hay unas clases de mujer hebrea, ¿cierto? Tal vez sí. Lo que pasa, sí, te lo juro que sí. Sí. Lo que pasa es que falta una clase. Yo no sé si esa clase la tengan grabada y si hay posibilidades de subirla, porque creo que ya es la última clase de ese estudio y pues quedé como incompleta. Entonces Vale, no pues sé me si hay dicen, posibilidades o de pronto de si me pueden hacer llegar el material escrito que Jessica tiene, ¿sabes? Yo pues podría, con eso tendría suficiente. vale, bueno, me dicen aquí que la producción de aquella época, pues, como les digo, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Lastimosamente se perdió algo de esa información digital, entonces no tenemos cómo acceder a esos videos porque un computador, pues, falleció, entonces se perdió, se llevó con él la información, ¿no? Pero el material escrito es probable que sí lo podamos proporcionar, el material escrito. Entonces me dicen aquí que el material escrito sí te lo podemos proporcionar porque en esa parte yo no manejaba como la parte de la producción y demás. Hoy en día yo estoy seguramente obsesionado para que no se pierdan los videos, entonces lo que yo hago es que tengo una copia digital, tengo una copia en mi computador y tengo otra en unos discos, ¿sí? Pero pues en aquella época no pensamos en eso realmente, se produjo de otra forma. Entonces, lastimosamente, mucha información se nos quedó en el camino, se perdió audios, escritos, se perdieron muchas cosas. Pero muy bueno, eran otros tiempos, entonces te vamos a proporcionar en los siguientes días el material escrito. Lastimosamente el video no lo hay, entonces ahí te vamos a tener presente para enviártelo, ¿listo? Sergio, muchísimas gracias. Disculpe la molestia. No te Gracias. preocupes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por esa reunión de Shabbat que nos has permitido tener. Digno eres tú de misericordia y justicia, Padre eterno, que nos has permitido aprender cada día más y que nos has ajustado, Padre eterno, según tu bondad y tu voluntad. Ayúdanos, Padre, cada día a buscarte y encontrar tu misericordia, porque tú has sido bueno, misericordioso y justo con nosotros. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, por tu bondad. Ahora y siempre, Padre, acuérdate de nosotros, el pacto y la promesa que juraste a nuestros antepasados. Gracias te damos, Padre. Amén. Alguien me preguntaba qué formas de pago, los de siempre, ¿no? Pues si quieren usar cuenta débito, bueno, Nequi también sirve, David Plata, o en presencial también, sí, también lo pueden pagar acá. Bueno, shalom a todos, que estén bien y nos vemos pronto. Gracias, buena tarde. Gracias, Sergio. Gracias. Salón, gracias. No, Shalom. shalom, que estén bien.